A reading Lec- from the beginning of the book of Lectura del Prophet comienzo Haggai. del profeta Ageo. On the first day of the sixth month, El año in the segundo second del year, rey Darío, el mes sexto, the el word of día the Lord primero, came vino to la the palabra prophet del Señor por medio to del the governor profeta Ageo a of Zerubbabel, Zorobabel son ben of Selatiel, Shealtiel, and to the gobernador high de priest Judea, Joshua, y son a of Josué Jehozadak. ben Josabat, Thus sumo says the Lord, sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: the time has not este yet come pueblo to anda rebuild the diciendo, temple. todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Then this word of La the Lord palabra del came to Señor me. vino por medio del profeta Ageo. Is it time for you De to modo que rebuild es your tiempo de home, vivir en casas revestidas de madera, house of mientras el stone? templo está en ruinas. Now thus says the Pues Lord, ahora dice el Señor de los consider your ejércitos: ways. mediten su You situación. have sown much, Sembrarán mucho y have planted cosecharán much, poco, you have eaten, comerán but have sin not been satisfied. saciarse, beberán You have drunk, sin apagar but la have not sed, been exhilarated. y se Have vestirán eaten sin sheaves abrigarse. Y el que trabaja a and worn sueldo out, recibe la paga en and bolsa husbandmen rota. turned them for a bag with Así holes in it. dice el Señor. Thus says the Lord of hosts, Mediten en su consider the ways. situación. Go up into the hill country, Suban al bring monte, timber, and build traigan me a maderos, house, that construyan I el may templo, take pleasure in para it, que pueda and receive complacerme my y glory, mostrar mi says the gloria, Lord. dice el Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord takes delight El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo. His faithfulness. Resuene su alabanza en la Israel is asamblea de los rejoicing in fieles. Que se Jacob. alegre The Israel por children su of Israel Creador, rejoice los for hijos their de King. Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Let them praise his name Alaben su with nombre con festivals. danzas, Let cántenle them con sing praise tambores y cítaras, with harp. porque el For the Señor Lord ama a su is just pueblo y against the adorna lowly with con la victory. victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Let them sing for joy upon their Que los harp. fieles festejen su gloria Praises of God y who is canten near. jubilosos en filas, This is the con glory of the vítores a Lord. Dios en la boca. Hallelujah. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Herod the Tetrarch. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida a uno de los antiguos profetas. But Herod said, Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes and he cosas? kept trying to see Y him. tenía ganas de verlo. Verbum Domini.
These last few days, Estos últimos días, en el ciclo de lecturas que hemos tenido de Esdras, dramatic events in the ha history habido of Israel. eventos muy dramáticos en la historia de Israel. Babylonian captivity, Tenemos el cautiverio en Babilonia en el año 586 a.C. Israelites, due to failure Los to keep the land, israelitas, were taken debido a su alive, incumplimiento de la alianza, sold off fueron llevados to Babylon cautivos por captivity los for about 50 years. babilonios It was just a Babilonia, donde estarían durante 50 años. Fue un evento devastador. destroyed. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo quedó completamente destruido. But then in 538 BC, Pero en 538 antes de Cristo, como 50 años más tarde, los persas llegan y conquistan a los babilonios. Ciro el Grande los conquista y proclama un edicto de que iba a permitir que todos estos deportados al reino and release them from captivity. los iba a liberar del cautiverio y iban a regresar. Honored him Y for los this, judíos le rindieron honor por esto. Isaías the deliverer. habla de él como el ungido de Dios, Prophesied el of libertador. Jesus' Y coming, todo esto había sido exile, profetizado, and then the return. el exilio y el retorno, el castigo debido al pecado y el regreso. Different Vemos exiles, diferentes conquistas y exilios que les ocurren a los israelitas. Por supuesto, el éxodo con Moisés, cuando están en esclavitud durante más de 400 años y Dios los libera a través de Moisés. given the Ten Commandments, Los lleva al desierto, les da los mandamientos, los forma como su pueblo, les da la tierra prometida. typology, a beautiful image Hay una tipología, una hermosa imagen de la salvación para nosotros que that he is the llega a su realización en Cristo. Él es el libertador del pecado y la muerte. Estas son imágenes de libertad, de liberación, worldly way, en el sentido mundano, pero Jesús nos da incluso una mayor liberación y, por supuesto, salvación. Así que regresan 538 a.C. begins at once to rebuild the temple. y el rey empieza a reconstruir el templo. Pero a causa de los samaritanos, como leemos en las Escrituras, ellos querían venir y ser parte de este proyecto de construcción y alabar, querían alabar junto con los israelitas. Los israelitas eran del reino del norte que fue destruido en el año 722 después de Cristo, pero los asirios fueron llevados y nunca habían de regresar. Los asirios lo repueblan con naciones paganas, así que su alabanza se habría de diluir, mientras que los judeos del sur no querían nada que ver con esa alabanza que había sido contaminada. Así que escuchamos que el pueblo de Judá tenía miedo de construir. Durante 17 años detuvieron la construcción del templo. En cambio, se enfocaron en reconstruir sus casas, en reconstruir sus granjas. Y hoy en la lectura, Ageo los reprocha en ese momento por vivir en casas con paneles, con paredes revestidas de cedro. Yo sé que es bonito. Habían puesto mucho cuidado en sus hogares, pero se habían olvidado de poner el templo en primer lugar. Y tenemos esa profecía. Pues él dice que han sembrado mucho, pero cosechado poco, han comido, pero siguen con hambre. Es una imagen también de nuestras vidas, de que Jesús no es el centro. Si Jesús no es el centro, el foco de nuestras vidas, la vida pierde su alegría, su paz. El mundo no puede darnos para saciar el hambre de nuestros corazones. Somos la sed encarnada, como decía el padre Thomas Dubey. Podemos tratar de llenar ese vacío por dentro con cosas materiales, pero no nos sacian. Así que ellos no estaban rindiendo honor correctamente a Dios, no están satisfechos e incluso económicamente tienen dificultades para la reconstrucción. Pero luego, con el profeta Ageo, que los exhorta
Empezaron la reconstrucción del templo en el año 520 y la terminaron en el año 515 a.C. y 445 a.C. Bajo Nehemías tuvieron la reconstrucción de la pared para proteger la ciudad. Y ese es otro hermoso aspecto. Nehemías está leyéndoles la ley cuando está terminando este proyecto de construcción para proteger la ciudad santa de Jerusalén y el templo. Por virtud de nuestro bautismo, los fieles laicos comparten el sacerdocio de Cristo. Hablamos de él como sacerdote, profeta y rey. Somos ungidos en el bautismo. El ministro ordenado comparte el sacerdocio en un diferente tipo de formas, dice la iglesia. Comparte el sacerdocio de Cristo, la cabeza, pero debido al bautismo, en especial la confirmación, los fieles laicos comparten ese sacerdocio real y el papel profético de Cristo, de dar testimonio del Evangelio, de dar ejemplo de esa vida del Evangelio. El Vaticano II lo dice muy claramente, principalmente al dar testimonio a través de la vida de uno, pero también a través de la palabra, compartir el testimonio del Evangelio con los demás. Y también compartimos ese papel real de Cristo. Él es la confirmación del linaje davídico de los reyes, la profecía de que la casa de David no tendría fin. Jesús viene a cumplir esa profecía. Él viene del linaje de David. Así que los fieles laicos también comparten esa autoridad y esa realeza y se ejerce a través del servicio. Estaba leyendo recientemente el documento, es un discurso post-sinodal de Juan Pablo II acerca del papel de los fieles laicos. Cuando habla acerca del papel real, él dice, el papel principal entre todos está en el combate espiritual, en que hemos de buscar superar en nosotros mismos el reinado del pecado y entonces servir en justicia y caridad a los más humildes. Expresamos ese papel real a través del servicio, el servicio a los más humildes en caridad y justicia. Pero noten esto, que el primer deber es ese combate espiritual, vencer el pecado en nosotros mismos. Y creo que esto se relaciona con las lecturas de hoy, porque, por supuesto, Jesús es el cumplimiento del templo. Lo dice en el Evangelio. Des- Destruyen ese templo y en 3 días lo reconstruiré, refiriéndose a sí mismo, que Él es el nuevo templo, el nuevo lugar donde podemos ofrecer adoración correcta a Dios, especialmente en la Eucaristía. Ingresamos a su oración al Padre, como dice San Pedro en sus cartas, que somos rocas vivas, construidas, utilizadas para construir ese templo, ofreciendo alabanza correcta a Dios. Y ese papel real, esa parte espiritual debe venir primero en nuestra labor para restaurar la creación a su valor original, gobernado por una vida de gracia. Y por supuesto, todo esto nos es comunicado a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, recibimos esa fuerza. En el Adviento a menudo escuchamos esa frase de Isaías, oh, como quisiésemos que el cielo bajase, abre los cielos y desciende. Escuchamos esas palabras proféticas, pero en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la palabra de Dios desciende para restaurar la creación, para renovarnos. Estamos unidos a Él. En Él tenemos esa adoración correcta. Es la palabra de poder que viene a nosotros en los profetas. Sí, Él desciende a través del vientre de la Virgen María. Él desciende hacia nosotros en nuestra vida sacramental, en la iglesia, y estamos llamados a ser templos nuevos. Somos rocas vivas y tenemos las mismas tentaciones que los judíos tuvieron hace 2500 años. Podemos perder el enfoque de ese lado espiritual de nuestra vida. El abad Monnier y Henri Dulevac, citándolo, hablan acerca de un sentido del mundo, de lo material que puede infectar la iglesia.
can be Los oriented to the valores profitable morales ends pueden estar of orientados para anthropological beneficio del hombre. center and Puede tener un purpose, centro and not antropológico y for the enfoque glory of God. y no ser para la gloria de What am I Dios. doing and living for Christ? Estoy, That He's the meaning of my existence. He's en the lugar, one, debo vivir He's por the one Cristo. that Él guides es our efforts. la meta. Él es el que guía nuestros esfuerzos en todo. You know, in Haggai, this En first Ageo, esa primera lectura only has 2 chapters. solo tiene 2 capítulos. He's considered a minor Él es prophet. considerado un profeta menor. Time of Está Israel. profetizando durante esa época de Israel. Chapter 1. Chapter 2 has this Tenemos el capítulo 1. El capítulo 2 tiene una maravillosa sección en donde está exhortando al pueblo y Take dice, courage, O Zerubbabel, the king. ánimo, Zorobabel, rey, Courage, O Joshua, son of ánimo, Joseph, Josué, my hijo de Take Josahat, courage, sumo all the sacerdote, people of the land. ánimo, The Lord, todo el pueblo work, de la tierra, dice el Señor. says the Lord of hosts. Trabajen, pues estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu les acompaña, no tengan miedo, no tengan miedo, mi espíritu les acompaña. ¿Cuánto más podemos decir eso el día de hoy a través de nuestra vida sacramental? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Nos convertimos en templos de Dios unidos a Cristo. Así que ánimo, ánimo. No se den por vencidos, sigan trabajando en sus vidas personales para vencer el pecado, para ser santos. Conocemos nuestras faltas y debilidades. Si nos confesamos regularmente o examinamos nuestras vidas, tenemos ante nosotros aquello en lo que tenemos que trabajar. No sustituyan otras cosas. Y sí, requiere valor, requiere esfuerzo, requiere perseverancia. Si nos tropezamos y caemos, tenemos que ponernos de pie otra vez, arrepentirnos y pedirle a Dios ayuda y gracia. Requiere humildad. Y quizás el fruto de nuestras caídas, cuando regresamos al pecado, puede ser crecer en nuestra desconfianza en nosotros mismos y una mayor confianza en Dios, de que yo no soy capaz de hacer todo esto por mis propias fuerzas. Necesito la ayuda de Dios. San Maximiliano Kolbe habla de esa escalera al cielo hecha de humildad y confianza. Pero si nos damos por vencido en la lucha, no estamos creciendo. Yo le digo eso a las personas en la confesión. Donde hay lucha, hay vida. Estamos trabajando para mejorar y la gracia de Dios vertida sobre nosotros nos da ese deseo por Él. Incluso necesitamos gracia para querer hacer el bien y eso viene a nosotros a través de su palabra y los sacramentos. Permanezcamos fieles al llamado del Señor en nuestras vidas y esta renovación y conversión de corazón.